Con Romina del Pla. ¿Qué tal, Romina? ¿Qué dice? Muy bien. Candidata a secretaria general de la lista multicolor. Le voy a mostrar la lista porque... mostremos la lista multicolor. Ahí está las dos listas mostradas en las dos cámaras. Ya está. Para todos los maestros. Para todos los maestros. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Acá en el tramo final de esta elección que se va a realizar el día miércoles 22 de mayo, o sea, estamos a 48 horas de esto, donde se van a renovar las autoridades tanto en el nivel provincial como en el nivel seccional del SUTEBA, que es el sindicato docente más grande de la provincia de Buenos Aires, y en el caso de La Matanza declaran tener entre 9.000 y 9.100 afiliados. Digo declaran porque no nos han entregado los padrones a la lista opositora, la Junta Electoral, lo cual, bueno, hace que... El padrón es fundamental para poder trabajar. Fundamental. Usted se da cuenta que es un problema elemental para poder saber efectivamente si la gente es la que corresponde, dónde debe votar el docente. Bueno, estamos con las denuncias sobre esta situación y reclamando, todavía estamos a 48 horas de que nos puedan dar el padrón y tener una elección limpia. Pero bueno, estamos muy contentos porque hemos puesto en pie una lista desde todos los sectores de la oposición, los que somos críticos a la conducción oficial de Baradel en la provincia, de la lista celeste aquí en el distrito. Hemos armado una muy linda lista, una expresión muy masiva de los docentes. Vamos a hablar de usted ha tenido una campaña medio dificultosa porque había un sector del oficialismo local que se había metido con la lista negra. Claro. Y de repente por presiones políticas levantaron, aunque el fin de semana uno de los integrantes de esa lista, Tomás García, me mandó un mensaje diciendo que bueno, no era momento de cambiar, que yo no estaba con la celeste y demás, pero bueno, hubo presión, tuvieron que levantar esa lista por presión del oficialismo. Vaya a saber qué arreglos hay entre la celeste y el oficialismo. Bueno, esto es lo que expresa esta situación, incluso la idea de que hubiera una tercera lista de sectores también oficialistas, o sea, también que tienen relaciones con los gobiernos en los distintos niveles. Es la expresión de que se ha terminado una época, hay un fin de época en el sindicalismo docente, que tiene que ver con que hay un descontento enorme de la docencia con esa dirección sindical que no ha resuelto en estos años, en estas décadas que dirige tanto la CETERA como el SUTEBA, como el SUTEBA seccional, que no ha resuelto los problemas que los docentes tenemos cotidianamente. Entonces ha producido una ruptura, un descontento, y esto ha llevado a que incluso el mismo oficialismo, la lista celeste, tenga rupturas internas, tenga dificultades también en cómo se coloca políticamente, y esto ha presentado esta idea, claro, de que el oficialismo se ha partido. Esta suerte de estar en el medio, de criticar a Scioli y no criticar a Cristina, porque la gente de la lista celeste apoya activamente al proyecto de la presidenta Cristina. ¿Cómo que le ha rejugado muy en contra, no? Te critico hasta ahí, te hago palo hasta ahí, todo hasta ahí. Bueno, eso nosotros hemos esta lista que hemos puesto en pie, la multicolor, que en realidad es la rosa, fucsia, azul y blanca, marrón, índigo, rojinegra, es la expresión de 7 agrupaciones que nos hemos juntado. Es una lista que se ha armado al revés de otras cosas, armado en un plenario. 250 docentes de La Matanza han votado los candidatos que integran la lista multicolor. Hemos también debatido democráticamente, hemos debatido también los ejes programáticos y hemos definido que el eje de nuestra campaña y de por qué queremos llegar a la dirección del sindicato es para poder tener un sindicato que funcione, un SUTEBA que funcione con independencia del gobierno, de cualquier gobierno, sea el gobierno que sea, e independientemente de la posición que cada docente pueda tener en relación a ese gobierno. ¿Hoy lo sienten politizado el actual? El problema es que no se trata de la politización, se trata de la subordinación, que es una diferencia. Porque una dirección puede tener una simpatía, por ejemplo, con el gobierno de turno, y eso no implica que esté subordinado a las políticas que le digan. Esto es lo que hace que los reclamos más elementales de los docentes se vean totalmente obturados. Doy 2 ejemplos. Estuvo todo el desarrollo de un conflicto que ha sido conocido por todos, que es el conflicto por el salario. ¿Cómo ha terminado este conflicto docente? Ha terminado una conciliación obligatoria y ha terminado, tanto en el plano nacional como en el provincial, cerrando los gobiernos de ambos niveles el debate paritario con un decreto. O sea, es todo lo contrario de justamente el debate paritario. Hoy se termina la conciliación obligatoria. Hoy se termina la conciliación obligatoria, pero se extendió 5 días más, por pedido del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Ese ámbito que se suponía era el de la discusión del ajuste salarial, de cómo
llegábamos realmente a recuperar todo lo que hemos perdido en un marco de un cuadro inflacionario muy importante. Terminó con decretazo, con un salario en cuotas, cuya primera cuota en la provincia es del 12%, cuya primera cuota en el plano nacional, que igual es un eufemismo porque la nación solo fija techos, no pisos sino techos, es del 18%. Ha quedado a distancias abismales de realmente la situación de lo que hoy necesita un docente para vivir y para poder trabajar dignamente. Y de otros sindicatos ahora se han cerrado acuerdos por el 24%, y más, y esto demuestra que los docentes hemos quedado muy por atrás. Entonces, ¿qué pasa? Esta conducción no puede rechazar abiertamente el decretazo, porque no puede atacar al ministro de Educación y a la presidenta. Están atados, del mismo modo que no puede denunciar que cada vez somos más docentes los que pagamos el mal llamado impuesto a las ganancias, que en realidad es el impuesto al salario. Y en ese punto, como esa es política y recaudación... Los docentes están en una situación particular porque les quita el impuesto a la ganancia y les quita el tema del salario familiar. Estamos siendo que le den siempre lo ese sector de trabajadores que estamos siendo realmente castigados y viendo como parte de nuestro sueldo y de nuestras conquistas históricas se van yendo detrás de la recaudación fiscal, cuando en realidad lo que tendrán que pagar impuesto a las ganancias son las grandes empresas que en general evaden, que en general tienen exenciones impositivas y que son las que lavan dinero, bueno, todo lo que estamos conociendo en este momento. Lo que pasa es que después dicen, el maestro gana tanto, de final. Claro, pero no saben lo que se le saca, que queda menos de la mitad. Por supuesto, y entonces tenemos esta situación muy contradictoria, donde obviamente esta dirección sindical no puede ir a fondo contra el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Y porque es una política defendida a ultranza por el gobierno nacional y del cual saca una muy buena parte de la recaudación. No puede denunciar la política del salario familiar, que significa que cada vez menos docentes podemos tener el derecho a las asignaciones familiares, porque justamente ellos, el sindicato, la Conducción Celeste, saludó la adecuación del régimen de asignaciones familiares de la provincia al de la nación, sin denunciar que en realidad esa situación de ahora, contar los dos sueldos, todo el ingreso del grupo familiar, y poniendo ese tope de 14.000 pesos, pero si uno gana más de 7.000, ya pierden el derecho al acceso al salario familiar, lleva a que, por ejemplo, una maestra que gana 3.000, 3.200, 3.300 pesos, tiene varios hijos y con eso completaba, digamos, un monto como para poder, bueno, comprar las cosas del colegio, llegar a fin de mes, algo de vestimenta, cuestiones elementales. Bueno, por ahí tiene el marido que tiene un sueldo de 8.000 pesos, resultado, no llegan al tope y tampoco pueden cobrar las asignaciones familiares. Quiere decir que en realidad estamos lejos de una situación del reconocimiento del cobro de las asignaciones familiares. La docencia está percibiendo la situación de un retroceso de conquistas históricas. Y esta situación es muy grave y la que está llevando a este cambio en la docencia, este cambio de humor muy fuerte que se está viviendo en las escuelas, que plantean la necesidad de una nueva dirección, que incluso históricos votantes del oficialismo dicen basta, no podemos seguir con este sindicato que parece una oficina del Ministerio de Educación y no un sindicato. Y hay otro gran problema. Hoy los docentes enfrentan otro gran problema, más allá del salario y demás, que es el idioma que se está cayendo a pedazos. Bueno, es gravísimo. La situación del idioma, por ahí el oyente no conoce, vamos a... Es la segunda obra social más grande del país. Con la trampa de que no está reconocida como una obra social. Es un ente autárquico de la provincia. Por lo tanto, es una caja a disposición del gobernador que cuando quiere meter la mano en sus fondos, utiliza el dinero del idioma para cualquier otro gasto. Del mismo modo que a nivel nacional se hace con el ANSES, es lo mismo lo que se hace con el IPS, que es nuestra caja jubilatoria, y con el idioma, que es el instituto que debería prestar atención a todos los trabajadores estatales de la provincia, incluso la policía y otros sectores, que funciona cada vez peor, que lo están vaciando, que cada vez cubre menos servicios, hay menos prestadores, menos posibilidad de acceder a los estudios y a las necesidades que se tienen. En la farmacia, que lo elemental, conseguir un especialista es el altísimo. idioma. El descuento que nosotros hacemos a IOMA y a la jubilación se cuenta entre los más altos del país. En el caso de la jubilación, porque tenemos todavía una parte de un régimen especial, por eso todavía nos podemos jubilar con 50 años y 25 de servicios, pero no nos reconocen todos los cargos, hay muchas trampas en esto.
Pero nosotros aportamos el 16% de descuento. Bueno, porque si vos tenés 2 cargos como maestro, aportás doble a la Aportás jubilación. doble. Y después te jubilás por un solo cargo. Te jubilás por un solo cargo, un porcentaje del segundo, siempre y cuando cumplas una condición muy tramposa, que es que tenés que tener 36 meses corridos en el segundo cargo, lo que hace que mucha gente aporte toda su vida por 2 y por 3 cargos, y después a la hora de jubilarse solo puede acceder a una jubilación por 1. Y a la vez con la trampa de sueldos, que tienen un básico muy pequeño y que están compuestos, esta trampa del salario de bolsillo, que está compuesto por un básico muy pequeño y un montón de cifras que nosotros denunciamos que son las cifras en negro y en gris. No es que nos dan plata por fuera del recibo, figuran en el recibo, pero muchas no son modificables, no son remunerativas. Yo hace muchos años fui docente acá en la provincia de Buenos Aires, ya estaría en el orden de jubilarme, de haber continuado, y me encontré con un amigo de esos años y se jubiló. Le digo, ¿qué hace? No, me quiero morir, me dice. Le digo, ¿por qué? Me cayó la jubilación, me adherí, no sabía. Yo ganaba 14 lucas, 15 lucas en la actividad y se fue menos de la mitad. Dice, no sé qué hacer. Bueno. Tiene los pibes chicos, se casó grande, tiene los pibes chicos. Bueno, y está buscando otro laburo. Te das cuenta que es una situación harto contradictoria, porque además, esto es otro tema de una conquista histórica que se está perdiendo y se está retrocediendo. Cuando uno ve que cada vez los docentes, aunque pueden jubilarse con 50 años y duran 25 de servicio, cada vez se extienden más ese proceso, uno se da cuenta que estamos frente a una situación de deterioro de las condiciones laborales. Porque la tarea docente es extremadamente desgastante. No es lo mismo que trabajar en otro ámbito. Por supuesto hay otras profesiones que también son extremadamente desgastantes, pero la docencia solo la puede comprender integralmente el que la ejerce, ¿no? Y saber lo que significa esa demanda, esa presión. Y aparte, para ser docente implica una cosa muy, como para ser bombero, como para ser médico, es vocación de servicio. Hay que tener... Si no tenés vocación de servicio y trabajás de docente, la actividad es extremadamente complicada y estresante, ¿viste? Y hoy en día es una de las más inseguras también. Es muy difícil. Hoy es una de las más inseguras. Bueno, ustedes comentaban en la apertura esta situación de algunos barrios de inseguridad. Nosotros, por ejemplo, necesitamos un sindicato que pueda actuar, digamos, con mucha fuerza frente a una situación que está ocurriendo, por ejemplo, en la zona de Villegas, Avenida Central, Covara. Tierra Nadie. Bueno, yo trabajo particularmente en escuelas de esa zona hace muchos años. Son zonas que siempre tuvieron sus características, pero que no tenían el cuadro que se está viendo en estos últimos días de bandas asolando las escuelas. Esta es la realidad de los Hay varios servicios educativos en esa zona, en la zona tablada, que han visto mermada su... Se han tenido que suspender las clases durante 2 días. O se ha visto la población educativa, se ha visto mermada, han perdido alumnos y algunos servicios educativos corren peligro de cerrarse. Bueno, porque cada vez hay menos alumnos por esta situación de violencia que se dan en las escuelas. Esta situación es muy de actualidad. Nosotros creemos que tiene que haber, por ejemplo, una reunión con la jefatura de inspectores frente a esta situación, donde los docentes, planteaban la necesidad de soluciones de fondo para resolver las problemáticas que hacen que esos barrios tengan esas situaciones de marginalidad, de inseguridad, de bandas actuando sin ningún control, seguramente al amparo del Estado en distintos niveles, si no, no podrían actuar esas bandas. Y que indudablemente algo de interna política, de situaciones que no se escapan a nuestro conocimiento en este momento, tienen que estar ocurriendo porque estas últimas 2 semanas han sido terribles. Específicamente, ¿qué es lo que hacen? Mira, ha habido una cantidad de asaltos a docentes en la puerta de las escuelas, de amenazas, de intentos de secuestro de docentes, de amenazas sobre los autos, de robos en las escuelas, situaciones que no son normales, no son comunes. Pareciera como planificado. Nosotros tenemos cierta sospecha de que hay una situación que se ha desbordado, no sabemos a qué, pero tiene que, por ejemplo, un sindicato docente, una división docente, tiene que plantearse muy fuertemente colocar la defensa de la escuela pública, la defensa de las escuelas en los barrios, y hacerlo frente también a la inspección, que hoy no podía articular soluciones, ¿se entiende? Porque obviamente no va a ser la instalación de la gendarmería u otra fuerza de seguridad permanente la que te resuelva el hecho educativo.